Y de nuevo, buenos días. Vamos a mirar un tema corto pero interesante. Es el tema de derivadas de orden superior. Y este tema de derivadas de orden superior me va a servir para el tema fuerte que vamos a mirar el día de hoy. ¿En qué consiste la derivada de orden superior? Vaya, por ejemplo, yo tengo una función. Yo tengo esta función, f de x es igual a x a la 5 más 2x a la 4 más 2x a la 3 más 3x a la 2 más 2x menos 100. Pregunta, ¿de qué grado es ese polinomio, compañero? De grado 5. Compañero, ¿de qué grado es ese polinomio? Grado 5. Grado 5. Entonces, mire, yo ya sé que ese polinomio es de grado 5, porque dice x a la 5 más 2x a la 4 más 2x a la 3 más 3x a la 2 más 2x menos 7. Entonces, me dice que aplique derivadas de orden superior. Entonces, yo voy a sacar la primera derivada, f', ustedes ya la conocen, f', acuérdense de la prima. F' quiere decir la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esto es 5x a la 4 más 8x a la 3 más 6x a la 2 más 6x más 2. Esa es la primera derivada. Pero este mismo problema, como es derivada de orden superior, tiene la segunda derivada, f2'. F2', 20x a la 3 más 24x a la 2 más 12x más 6. Ahí tengo la segunda derivada. Pero este mismo problema tiene tercera derivada, F3'. Sería 60x a la 4 más 48x más 12. Tiene tercera derivada. Pero también este mismo problema tiene cuarta derivada. 60. No es 60x elevado a la 2. 60x a la 2, sí, perdón, 60x a la 2, ¿verdad? Más 48x más 12. Entonces vengo yo, voy a sacar la cuarta derivada, que quedaría 120x más 48. Ese mismo problema tiene quinta derivada. La quinta derivada es 120. ¿Ya? Y también este mismo problema tiene sexta derivada, que es 0. Hasta llegar a 0 se consideran derivadas de orden superior. Nosotros vamos a trabajar con la primera y segunda derivada. De aquí en adelante, el tema que vamos a desarrollar. Vamos a trabajar con la primera derivada y la segunda derivada. La primera derivada, cuando yo saque la primera derivada de una función, yo voy a sacar los puntos críticos. ¿Ya? Y cuando yo saque la segunda derivada, yo voy a sacar los puntos de inflexión para lo que viene, ahorita el tema que viene. Incluso que ustedes van a mirar en su planificación, que hay muchos temitas ahí, y que voy a sacar que es un máximo, que es un mínimo cuando una función crece y decrece. No, yo lo hago un problema, una función, y le sacamos todo. ¿Verdad? Porque ahí, como lo maneja en el libro de manera bien fácil, pero cuando ya le presentan un examen, dice, ¿y esto cómo lo hago? Sí, va a ser lo mismo, está en el libro, pero nada más que hay una fusión. Entonces yo lo que hice es hacer una fusión, ¿no?, para poder resolver determinado problema. Bueno, y de acuerdo a eso viene el tema fuerte, que van a mirar de que hasta el título es largo, y dice lo siguiente. ¿Lo copiaron, compañero? Sí, licenciado. Sí, listo. Escriban, pues el tema es lo siguiente. Aplicación
de la derivación en el trazado de curvas de una función cuando crece, decrece, máximos, mínimos y puntos mínimos, puntos de inflexión y aplicación. Bien, ese es el título de este tema, súper largo. Dice, aplicación de la derivación en el trazado de curvas de una función cuando crece, decrece, máximo, mínimo y puntos de inflexión y aplicaciones de funciones. Ese es el título de este tema. ¿Lo copiaron? Ya le. Aplicación de la derivación en el trazado de curvas de una función cuando esta función crece, decrece, se encuentran los máximos y mínimos, también se encuentran los puntos de inflexión y aplicaciones de funciones. Bueno. Bueno, compañeros, miren. Y dice lo siguiente. Copien. Dada la función f de x es igual a x a la 4 menos 2x cuadrado más 1. Dada la función f de x es igual a x a la 4 menos 2x cuadrado más 1. ¿De qué grado es esa función, compañero? Grado 4. Grado 4. Bueno, grado 4. Y recuerde que f de x es como si yo tuviera y. Aquí tengo yo, aquí Juan, ¿ve? Se pide, inciso A. Se pide, inciso A. Determine los números críticos y los puntos de inflexión de f. Y los puntos de inflexión de f. F quiere decir función. Determine los números críticos o puntos críticos. Determine los números o puntos críticos y los puntos de inflexión de f. Inciso B. Encuentra los intervalos. Encuentra los intervalos donde f crece y decrece.
donde f crece y decrece. Así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f. Así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f. Número 3 o C. Encuentra los intervalos número 3 o C. Encuentra los intervalos donde f es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Encuentra los intervalos donde f es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Así como los puntos de inflexión de la gráfica de f. Así como los puntos de inflexión de la gráfica de f. Inciso D, elabore la gráfica. Inciso D, o 4, elabore la gráfica. Bueno, narrando lo que vamos a hacer, miren. Si yo quiero sacar los puntos críticos, puntos o números críticos, un punto, por ejemplo, 4 es un punto y es un número. Entonces, para poder encontrar ese número, yo voy a encontrar el criterio de la primera derivada para encontrar los números críticos. Para encontrar los puntos de inflexión, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. En el inciso B, que me pide que encuentre los intervalos, si una función crece o decrece, voy a utilizar el criterio de la primera derivada y voy a utilizar los puntos críticos. En el inciso C, voy a encontrar si la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Y voy a utilizar el punto de inflexión. ¿Ya? Punto. ¿Ya? No pares ordenados, puntos. Y por último voy a elaborar la gráfica con los pares ordenados encontrados. Cuando yo tenga el punto, por ejemplo, este 4, yo quiero saber cuál, este es 4 y X, yo quiero saber cuál es su Y, lo voy a sustituir a la función original. Bueno, eso es narrando lo que vamos a hacer. Anticipadamente. ¿Qué me dice el inciso A, compañero? ¿Qué me dice el inciso A? Determine los números críticos y los puntos de inflexión. Primero vamos a sacar los números críticos. Para sacar los números críticos voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Saco la primera derivada. Con la primera derivada de x a la 4 menos 2x al cuadrado más 1. 4x a la 3 4x a la 3. Ajá. menos 4x. Ajá. ¿Cuál es el factor común ahí? 4. No. X. 4x es el factor común. Entonces quedaría x al cuadrado menos 1. 4x lo igual a 0. ¿Qué quedaría? X igual a 0 entre 4. X igual a 0. Ese es el primer número crítico, miren. X igual a 0. El primer número crítico que tengo. Luego, x al cuadrado menos 1. Lo igual a 0. X al cuadrado igual a 1. Para poder eliminar ese cuadrado hago uso de raíz. Y entonces me quedaría x, ¿verdad? X más o menos 1. Y la raíz de x 1 es más o menos la raíz de 1. 1. Entonces, tiene tres números críticos. Tienen en x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Ven? Tiene tres números críticos. O puntos. Tiene puntos críticos. ¿Ven? Puntos críticos o números. Pero esos números críticos, como todo en la vida del Señor, ahí tienen parejas. Yo voy a encontrar las parejas. Sería menos 1, 0 y 1. ¿Ya? Para encontrar esas parejas de esos números críticos,
¿A dónde lo voy a sustituir, compañero? ¿Quién habla quién y qué? F de X. F de X. Aquí en la función original lo voy a sustituir para encontrar Y. Sustituyámelo, por favor, ahí cuánto da menos 1. En la función original sería menos 1 a la 4 menos 2 por menos 1 al cuadrado más 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, compañero? Menos 2 me sale. Menos 1 a la 4 es 1. No creo que sea eso. 5. 8. 0, Ley. Pero, mire, compañero, es preocupante. Menos 1 Cinco, menos 1 a la 4 es una función, es un exponente a la par. Entonces, menos 1 a la 4 es 1. A ver. Menos 2 menos 1 a la cuadrada es 1. Está 0. Menos 1,0. Ahora sustituyan 0 en la función original. ¿Cuánto da? 1, Ley. ¿Ah? 1. 1. ¿Cuánto da 1 al sustituyendo la función original? 0. 0. Bueno, ok. Mire, esos que están ahí, yo voy a trabajar solo con los puntos críticos. Con estos. Me voy a olvidar de esas parejas. Hasta lo voy a encerrar. ¿Ve? Me voy a olvidar. Yo lo voy a utilizar hasta el final. Las parejas de los pares ordenados lo voy a utilizar hasta el final que me dice elabore la gráfica. Yo lo voy a poner en una esquinita aquí. ¿Ve? Menos 1, 0, 0,1 y 1,0. Esas son las parejas de los puntos críticos. Y voy a poner los puntos críticos aquí en esta esquinita. X igual a 0, X igual a menos 1 y X igual a 1. X igual a menos 1, X igual a 0 y X igual a 1. Aquí están los puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Lo copiamos hasta ahí, compañero? ¿Qué sigue más en el problema? Dice, ya encontramos los puntos críticos. ¿Qué más? Y los puntos de Inflación. inflexión. Entonces, para encontrar los puntos de inflexión, escriban ahí, voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Yo sabía que la primera derivada era 4x cubo menos 4x. ¿Cuál es la segunda derivada entonces? Aquí 12x cuadrado menos Sí. 4. Correcto. Ahí estoy aplicando el criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos críticos. Entonces yo lo igualo a 0. Entonces quedaría 12x al cuadrado igual a 4. Ese 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. 4 sobre 12. Pero ese 4 sobre 12 es como si yo tuviera un tercio. La mitad de 4, 2, mitad de 12, 6, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Te queda x al cuadrado igual a un tercio. Para eliminar este cuadrado hago uso de raíz. Entonces, que sería x es igual, más o menos, ¿cuál sería la raíz de un tercio? $0.57. 0 menos. Entonces quiere decir de que tiene dos puntos de inflexión. X es igual a menos 0.57 y X es igual a 0.57. Estos que están encerrados aquí se llaman puntos de inflexión. Pero como todo en la vida el Señor tiene pareja, yo esos son puntos o números de inflexión.
¿ya? Que me van a servir, por ejemplo, los puntos críticos me van a servir para hacer la tabla del inciso B. Y estos que encontramos ahorita de los puntos de inflexión me van a servir para hacer la tabla del inciso C. ¿Ya? Para hacer la tabla del inciso C. Pero estos tienen parejas. ¿Cuál sería la pareja de menos 0.57 y de 0.57? Para encontrar la pareja, ¿dónde sustituyo, compañero? En la función. En la función Original. original. Sustituyo solo con uno que sustituye. Recuerden que el exponente es par. Entonces, cualquier negativo se me va a volver positivo. Entonces, solo con uno queda, le sale. ¿Cuánto sale ahí la pareja de eso? Sería 0.57. 0.24. ¿no? Otro que rectifique eso. Menos 10.84. Otro que rectifique, diga 0.87 elevado a la 4 menos 2 por 0.57 elevado al cuadrado más 1. El los dos le va a dar la misma respuesta porque los dos los exponentes son elevados a un exponente par. ¿De cuánto da? 0.24. ¿A todos les da 0.24? A mí me dio 1.54. Otro que le dio diferente, compañero. 0.46 me da mi Lick. 0.46 también, Lick. 0.46. 0.46. 0.46. 0.46. Correcto. Esa es la 0.46. Entonces, esos son los pares ordenados de los puntos de inflexión, pero yo me voy a olvidar. Esos que están en pares ordenados, los voy a utilizar hasta el final. Lo voy a poner aquí en una esquinita. Y lo voy a encerrar. Lo voy a encerrar para mirar de que con esto yo no cuento. No voy a utilizarlos para nada. Lo que voy a utilizar son los que son X nada más. Entonces aquí voy a poner X igual a menos 0.57 y X igual a 0.57, que son los puntos de inflexión. ¿Qué me piden en el inciso B, compañero? Ya hicimos inciso A. ¿Qué me piden en el inciso B? Encuentra los intervalos de donde f crece y decrece. Cuando le digan eso, que la función crece o decrece, ¿verdad? Cuando le digan eso, que la función crece y decrece, recuerden esto, mire, ve. Yo tengo esta función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es, compañero? Crece. ¿Qué tipo de función? Cuadrática. Es una función cuadrática. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hay? Hay un mínimo, ¿va? Aquí en este punto hay un mínimo. ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrática también. ¿Pero cóncava hacia dónde? Hacia abajo. De abajo. Entonces, aquí, este punto, ¿qué es lo que hay? ¿Un qué? Un máximo. Máximo. Ajá. Entonces vengo yo, hago esto. Mire. Aquí, en este punto, ¿qué es lo que hay? Máximo. Máximo. Aquí, Máximo. en este punto, Mínimo. Mínimo. Máximo. Máximo. Mínimo. Mínimo. Máximo. entonces vengo yo, mire, aquí, si voy para este punto, ¿cómo? Voy creciendo. Si voy para este punto, voy decreciendo. Si voy para este punto, voy creciendo. Aquí voy decreciendo, aquí voy creciendo y aquí voy decreciendo. ¿Verdad? Cuando voy a querer alcanzar el punto máximo, tengo que crecer. Cuando quiero alcanzar el mínimo, tengo que decrecer. Entonces, esa es la moraleja y el resumen de todo lo que tiene en teoría en el libro. Vengo yo para encontrar, para resolver el inciso B,
yo tengo que hacer una tabla y dice intervalo. Voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Voy a utilizar el criterio de la primera derivada y la conclusión. Pero el intervalo, ¿cómo lo voy a armar? El intervalo, el criterio de la primera derivada y la conclusión. Miren, siempre que comencemos en el plano cartesiano, en los números venimos siempre de menos infinito, de menos a más, de menos infinito a más infinito. Entonces yo voy a utilizar el intervalo abierto. Vienen los números del menos infinito. ¿A dónde llego primero, compañero? De los puntos críticos. A menos 1, a 0 o a 1. ¿A dónde llego primero? ¿A 1, a 0 o a menos 1? Vengo de menos infinito. ¿A dónde llego primero? A menos 1. A menos 1. Luego, ¿de menos 1 a dónde? ¿A dónde llego? A 0. 0. Y luego, A 1. de 0 a quién? A 1. A 1. Y luego, ¿de 1 a dónde? A más infinito. Correcto. Y miren, y ahí tengo armado la tabla, ¿verdad?, que me está diciendo encuentre o determine los intervalos. Entonces, a partir de eso, entre menos infinito y menos 1 hay un número que se llaman valores de prueba. Yo, que no me dé pena, utilizo la recta numérica. Entonces, si usted se fija, vengo de menos infinito, aquí está menos infinito. Entre menos infinito y menos 1, ¿quién está? Menos 2. Menos 2. Ese que está en ese color anaranjado se llama valor de prueba. Valor de prueba. Entre menos 1 y 0, ¿quién está? 0.5. 0.5 o un medio. Entre 0 y 1, ¿quién está? Lick, en el anterior es menos un medio. Ajá. Entre 0 y 1, ¿quién está? Un medio positivo. Ajá. Y entre 1 y más infinito, ¿quién está? 2. 2. Ajá. Esos se llaman valores de prueba. Entonces, todos esos valores de prueba yo los voy a sustituir en la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada de este problema? 4x cubo menos 4x, ¿va? Esa es la primera derivada. 4x cubo menos 4x. Entonces, ese menos 2 lo voy a sustituir en la primera derivada. ¿Cuánto me da? Sería menos 2 al cubo por 4, menos 4 por menos 2. ¿Cuánto da? $24. 9. Mire, compañero, me preocupa eso. Digo 24. Negativo 24. Pero a mí el negativo 24 no me interesa. No me interesa el negativo 24. Recuerden que es menos 2 al cubo. Cuando es una potencia impar, es fijo que me va a dar un negativo de respuesta. ¿Ya? Entonces vengo yo, menos 24. El negativo 24 a mí no me interesa. Lo que me interesa es el signo. ¿Ves aquí? Menos, ¿ves? Entonces, ese menos quiere decir de que la función decrece. La función decrece. Ahora menos un medio. Estudiámoslo en la primera derivada. Sería menos un medio al cubo por 4. Menos 4 pero menos un medio. ¿Cuánto da? ¿Qué anda calculadora, compañero? Mañana vienen problemas más pesados que este. Silencio para todos. Menos un medio lo sustituyo en la primera derivada. ¿Cuánto me da? Positivo. Positivo. Ajá. A mí no me interesa el número, pero me da positivo. Entonces me dice la función crece, ¿va? Bueno, ahora miremos un medio. ¿Cuánto me da? Negativo. Negativo. 13. ¿Y cuánto me da? 2.
Positivo. Positivo. La función crece. Mire, ya armamos la tabla. Ahí me dice que entre menos infinito y menos 1, entre menos 1 y 0, la función crece. Entre 0 y 1, decrece. Y entre 1 y más infinito, crece. Ahora, ¿qué me dice el inciso B, compañero? ¿Qué me dice el inciso B? Gráfica. Perdón, el inciso C. O 3. ¿Qué me dice el inciso C? Encuentro los intervalos de cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Mire, cuando una función crece y decrece, utilizo el criterio de la primera derivada. Ahorita, para saber si una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y vamos. ¿Lo copiaron? Sí, Lick, ya. Bueno. Voy al inciso C. Me pide los intervalos cuando una función crece, es cóncava hacia arriba y hacia abajo, el intervalo, el criterio de la segunda derivada y la conclusión del intervalo. ¿Cómo voy a armar el intervalo? Sería de menos infinito. Y tengo los puntos de inflexión. ¿Cuántos puntos de inflexión tengo, compañero? ¿Quiénes son los puntos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Menos 0.57 y 0.57. ¿A dónde llego primero? ¿A 0.57 o a menos 0.57? A menos A menos 0.57. 0.57. Y luego de menos 0.57 a 0.57. Y de 0.57 a más infinito. Y de 0.57 a más infinito. Ahora, tengo yo para saber que los valores de prueba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago uso de la recta numérica, que no me da pena. Mire, 0.57 es que está aquí, ¿va? ¿Quién está entre menos infinito y menos 0.57? Menos 1. Menos 1, correcto. Entre menos 0.57 y 1, ¿quién está? 0. Pero Y entre 0.57 y más infinito, ¿quién está? 1. Vale. Esos que están ahí en medio de los intervalos, esos números, se llaman valores de prueba. Y esos valores de prueba los voy a sustituir en la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de este problema? 12x a la 2 menos 4. Bueno, sustituyamos menos 1. Sería menos 1 al cuadrado por 12 menos 4. ¿Cómo da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces quiere decir de que la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Ahora miremos el 0. ¿Cómo me da? Sería 0 al cuadrado por 12 menos 4. Negativo. Es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Ahora 0.57 sería 1. 1 al cuadrado. ¿Cómo me da? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Cóncava hacia arriba. Bien. Recapitulando todo lo que hemos hecho. En teoría, me dan la función. Yo sé que es una función de grado 4, x al cuadrado menos 2x al cuadrado más 1, es la función original. Pero de esa función original me piden los puntos o números críticos. Saco la primera derivada y ahí nace x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1.
pero yo quiero saber las parejas de esos números. Entonces lo sustituyo en la función original y ahí tengo menos 1,0, 0,1, 1,0. Viene después en el mismo inciso A, me pide los puntos de inflexión, para sacar los puntos de inflexión utilizo los criterios de la segunda derivada. Y yo sé que la segunda derivada de este problema sería, ¿cuál sería la segunda derivada de este problema? X a la 4, entonces X a la 2 menos 4. Menos 4. Entonces vengo yo, lo igualo a 0, ¿ya? Y me da como resultado los puntos de inflexión menos 0.57 y 0.57. Pero yo sé que esos puntos o números, vienen parejas. Para encontrar esas parejas de esos números, los sustituyo en la función original y ahí tengo menos 0.57 y 0.46 y 0.57 y 0.46. Ahí lo tengo. Y eso me olvido de ello, sino que lo utilizo hasta el inciso D, que lo vamos a hacer. Luego, ese es el inciso A. El inciso B, para hacer la tabla, si una función crece y decrece, utilizo el criterio de la primera derivada. Al tener el criterio de la primera derivada, armo los intervalos desde menos infinito, de acuerdo al número de puntos críticos que tenga. En este caso, puntos críticos tenía 3. Entonces yo me voy a ir de menos infinito a donde llego primero. A menos infinito a menos 1, después de menos 1 a 0, después de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Luego esos puntos de prueba los pruebo y ahí me va a dar si la función crece o decrece, si me da más o menos. Ahora, en el inciso C, para saber si una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, utilizo el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo voy a armar esta tabla? Lo voy a armar desde menos infinito con los puntos de inflexión, con los puntos, ¿verdad? Que son X. Puntos o números. Esto es un número. Punto 57 es un número y punto 57 es otro número o punto. Entonces lo armo y ahí me va a dar, ya sea si es positivo, es cóncava hacia arriba y si es negativo, cóncava hacia abajo. Hasta ahí. Lo que hemos hecho, en resumen, lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahora viene lo más interesante, que es la gráfica. Ahora sí, me voy a chequear, ¿ya? Voy a chequear los pares ordenados. Y usted puede hacer uso del plano cartesiano. Y fíjense bien, ustedes para hacer esa gráfica van a hacer uso de los pares ordenados, pero con la última tabla van a hacer la gráfica. Y con la primera tabla donde dice que crece y decrece, se van a revisar si la gráfica está buena. Quiere decir, como dicen los contadores, vamos a cuadrar. Si no cuadra, pues está mal. Entonces vengo yo y digo, al plano cartesiano. Grafiquemos los puntos. Sería menos 1, los pares ordenados, menos 1, 0. Ahí está. Menos 1,0. Luego, 0,1. Ahí está. Luego, 1,0. Ahí está. Luego, menos 0.57, que viene por aquí, y 0.46. Lo tengo. ¿Verdad? Menos 0.46, menos 0.57 y 0.46. Luego 0.57 y 0.46 al otro punto. ¿Quién me dice la última tabla? Cóncava, ¿hacia dónde está? La última tabla, el inciso C. A ver, ¿qué me dice la última tabla? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Si usted se fija, va a empezar a dibujar de izquierda, nunca va a empezar a dibujar de aquí, ¿ve? De derecha a izquierda, nunca, sino que de izquierda a derecha. Y entonces usted le va a buscar la forma de acuerdo a los puntos, así como los crucigramas de que salen encuentra la figura uniendo los puntos, igualitos a esto. Te vengo yo, dice cóncava hacia arriba. Arriba. Bueno, cóncava hacia arriba.
Ok. Y luego cóncava. Hacia abajo. Hacia abajo. Abajo. Y luego cóncava. Hacia arriba. Hacia arriba. Mire la gráfica. Ahora revisémosla. ¿Qué dice la primera tabla? ¿Qué dice la primera tabla? Decrece. Decrece. Luego, Crece. Crece. luego, Decrece. y luego. Crece. Ahí estoy. Y salgo del examen feliz. Porque yo estoy comprobando. Y con la última tabla dibujo y con la primera tabla reviso. Y entonces ahora voy a contestar lo que me pedían ahí. Miren, este es un punto máximo. Punto máximo es 0,1. Y estos que están aquí, puntos mínimos, serían menos 1,0 y 1,0. Son los puntos mínimos. Y estos que están acá, ¿verdad? Estos que están acá se llaman puntos de inflexión. Y ahí contesta todo lo que le piden en el examen. ¿Puntos de inflexión quiénes son? Menos punto 57. Está acá, punto de inflexión. Menos punto 57, 0.46 y 0.57 y 0.46. Y eso es todo. Y eso lo vamos a llevar, recuerden, el día de mañana. Recapitulando, para encontrar los puntos críticos, ¿qué hago uso, compañero? ¿De qué hago uso para encontrar los puntos críticos? De la De primera la primera derivada. función. Si yo quiero encontrar los puntos de inflexión, ¿de qué hago uso? De la segunda Segunda derivada. derivada. Para encontrar los paros ordenados, tanto de los puntos críticos y los puntos de inflexión, ¿a dónde los sustituyo? En la función original. Correcto. Ese es el inciso A. Inciso B, para hacer la tabla de si una función crece y decrece, ¿de qué hago uso? ¿De criterio de qué? De la primera derivada. ¿Y de qué también hago uso? ¿De los puntos? Crítico. Los críticos, sí. De menos infinito a los puntos críticos que tengo. Le armo la tabla, el intervalo, y lo tengo. Para hacer, si una función es cóncava y hacia abajo, ¿de qué hago uso? Segunda derivada. ¿Y de qué? ¿Y de los puntos o números de Inflexión. inflexión? Para hacer la gráfica, ¿de qué hago uso? De los pares ordenados. Y una vez graficando, yo respondo cuáles son los puntos máximos y cuál es el punto mínimo. Mire, el punto máximo que está acá arriba, los puntos mínimos que están, y los puntos de inflexión que están. Entonces usted le pone ahí en la gráfica eso. Bueno, eso es todo, compañeros. Ahí seguimos mañana con esta historia. Gracias, licenciado. Pase buen día. Buen día, Lina. Gracias. ¿Lo copiaron Sí. todos? Sí, Sí, Lick. Ok. Lick, muchas Buen día. gracias. Buen día. Cuídense. Gracias, Lick. Sí.